Sí. Buenos días, estamos aquí con Jerónimo Pizarro, conectados a través de la plataforma Teams para la revista El Hablador. Se va a hacer la primera cobertura de la Feria Internacional del Libro y tenemos el gusto de estar con Jerónimo, quien es un profesor destacado, especialista en la obra de Fernando Pessoa, autor de libros como La Mediación Editorial, en el año 2012, que estuvo a cargo también de la antología de Pessoa Múltiple del Fondo de Cultura Económica, publicado en 2016, si no me equivoco, eh, y, y quien va a estar acá en la Feria del Libro, en Lima, entre algunos días. Jerónimo, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Muy ¿desde buenos dónde, días, Sebastián. desde dónde estamos, te estoy llamando? ¿Hasta dónde estoy llamando? ¿En qué ciudad te Eh, encuentras? Estoy afuera de Bogotá, cerca a Villeta, en Tierra Caliente, antes de volver al altiplano y casi viajar a Lima. Como acá. Eh, entonces, bueno, quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo fue tu primer descubrimiento o tu primer acercamiento a la obra de Pessoa? Más o menos cómo fue, qué libro cayó a ti y cuál fue, bueno, la segunda pregunta sería, que si ese primer libro te deslumbró o tomó tiempo todavía que Fernando Pessoa cale en ti, ¿no? Su obra. Bueno, fue como estudiante, fue también en los primeros tanteos del portugués. Y fue ya hace muchos años empezando la universidad. Y yo empecé por Alberto Caeiro y por el libro del desasosiego, dos libros muy diferentes. Uno aparentemente que invita a la tranquilidad, el otro que está dedicado al tedio, a la intranquilidad, al desasosiego. Los dos me marcaron muchísimo. Caeiro de una forma menos ambigua, el desasosiego sí con algunas dificultades, con la sensación de que era un libro al que yo tenía que regresar y tenía que entender por qué yo me peleaba tanto con ese libro y qué era lo que me cautivaba y qué era lo que me aterrorizaba un poco. Y empezó como con esa gran contradicción de poder haber hecho un aparente maestro del mismo que transmitía tranquilidad y después un retrato de él que se confundía con el retrato de Lisboa, que aparentemente no era esa ciudad pequeña, apaciguada, lenta, sino una donde se podía vivir el clímax prácticamente del desasosiego de la modernidad. Genial. Y bueno, y esta obra ¿tuviste como que oportunidad de ir a Lisboa posteriormente y visitar esos lugares que describía Fernando Pessoa? ¿Cómo fue tu sentimiento al estar en la ciudad? Bueno, muchísimos años después de lo que Pessoa escribió, ¿cómo fue tu concepción? ¿Llegaste a empatizar con alguno de los versos o fragmentos de que tenía él? Pero eso fue muy lento, es decir, sí, pero yo no llegué a recorrer ningún mapa literario. Eso lo hacen hoy un poco ya de forma muy comercial y es muy fácil ir a Portugal detrás de ciertos mapas literarios. Yo sí tenía algunos, digamos así, en el recuerdo, en la memoria, no los seguía a rajatabla. Fui encontrando lentamente, entonces no sé, por ejemplo, Pessoa habla de las plazoletas en portugués largo y de cómo algunas esquinas, rincones, puntos de la ciudad recuerdan el campo y cómo hay ciudades en las cuales uno sigue viendo el campo que no termina, digamos, de desaparecer de la ciudad. Lisboa tenía y tiene ya menos, pero tenía muchísimos rincones de esos y uno pasaba justamente por las plazoletas, por los largos más pequeños y encontraba un poco esa sensación que Pessoa describe de ver el campo dentro de la ciudad y de ver personas, cierto tipo de personas que pasan por esos lugares y pasan mucho tiempo, a veces se quedan adentro.
Ahora, la llegada a Lisboa también coincidió con algo que está más bien en un libro de Saramago, a Jangada de Pedra, en el cual la península ibérica se suelta de Europa, va flotando por el Atlántico para tratar más o menos de encajarse con América, y mientras la península ibérica flota, están haciendo un peregrinaje los personajes. Cuando pasan por Lisboa se quedan en el Hotel Borges, y lo que sí sucedió es que el primer hotel en el que yo me quedé los primeros días en Lisboa fue ese Hotel Borges en el centro de la ciudad, porque me acordaba de la novela, porque tenía que tener prueba de residencia de algunas noches, y ese hotel que yo lo podía reservar desde Bogotá me permitía tener el documento. Qué genial. Jerónimo, y bueno, quería preguntarte, bueno, tras esta primera lectura de deslumbramiento de Pessoa, al leer Cairo y el libro de Sosiego, más o menos, ¿cómo fue el proceso de interés en trabajar ya a su obra, ¿no? En investigar los archivos, en ya, como que entrar ya más a mayor profundidad en los libros de Pessoa? Perdón, los libros no, los textos de Pessoa. Sí, de acuerdo. Es decir, yo ya tenía, digamos, algo que me había picado. Yo ya creo que había caído en ese abismo en el que terminamos cayendo muchos, que es Pessoa y del que es tan difícil salir. Sabía que me interesaba trabajarlo. Hice una tesis de maestría intentando acercar a Fernando Pessoa y a Jorge Luis Borges. Y en algún momento, ya con la tesis concluida, llegué al archivo. No lo había hecho antes. Quise ir más allá justamente de las lecturas, de lo que había visto en la universidad, de todos los textos de crítica literaria que había leído, de Pessoa y sobre Pessoa, y los ensayistas que yo había conocido que escribían sobre él. Y cuando llegué al archivo vi, bueno, está bien, lo he leído tal vez ya hace 7, 8 años, lo, lo conozco más o menos, hice una tesis de maestría, pero llegar ante el archivo fue llegar ante un mundo gigantesco, mucho, mucho mayor, que rebasaba el que yo conocía, y ante el que yo comencé a sentir mucha ignorancia pasados 7, 8 años, una maestría, muchas lecturas, algunos años en Lisboa. Entendí que el archivo era otro mundo, que contenía una cantidad de material inédito desmesurada, y que entrar al archivo era entender justamente un poco, jugando con la corrección que hiciste hace poco, que tal vez no había libros, o que nos estábamos inventando libros, que teníamos era textos, muchísimos papeles, que algún día habría que pensar cómo organizarlos, y que ante esa vastedad de manuscritos, de textos mecanografiados, había que volver a pensar lo que uno creía saber de Fernando Pessoa. Mm, y Jerónimo, ¿cómo? Bueno, ahora estamos inmiscuidos en un mundo de multiversos, de avatars, de identidades secretas. En el internet te permite mucho estas cosas. Podríamos decir como que Fernando Pessoa como que fue un adelantado en ese sentido. Pero tras estos años de investigación, sobre su obra, ¿cuál crees que haya sido una de las principales razones para que Pessoa, en vez de utilizar su mismo nombre, haya creado otra serie de heterónimos para, bueno, para escribir sus poemas, para escribir sus cuentos, sus relatos, para escribir las entradas de Libre de Sosiego, que también, bueno, utiliza a Fernando Soares? Más o menos por los años, ¿cuáles son algunas conclusiones que hayas podido llegar sobre estas motivaciones? ¿O cuál crees que haya podido ser la principal en todo caso? Sí, esa es una pregunta larga de respuesta larga, porque, claro, estamos en un mundo de la virtualidad cada vez más. Nos empieza a parecer natural usar seudónimos, máscaras, estar y no estar en ciertos lugares, jugar con la identidad.
tenerla de una forma más fluida, pero eso es hoy en día. Ahora, lo que olvidamos de principios del siglo XX es que hubo una gran preocupación por la identidad, que es tal vez una de las grandes cuestiones filosóficas del siglo, que toda la cuestión de la voz poética y de la fragmentación de la voz poética también forma parte de la modernidad y del inicio del siglo XX, y que hasta cierto punto, más allá de explicaciones médicas o otras, Fernando Pessoa también es, digamos, hijo de su tiempo, contemporáneo de autores que hacen ejercicios poéticos muy parecidos. También se despersonalizan en autores en Colombia, León de Grave, Porfirio Barba-Jacob, en España, Antonio Machado. Diferentes tipos de máscaras poéticas, Pessoa las encontraba en toda la tradición inglesa de Robert Browning hacia adelante. Y Pessoa siempre dijo, por favor, véanme como un poeta dramático, esto es, léanme en clave dramática, entiendan que un dramaturgo hace más o menos lo mismo, inventa una serie de personajes, les da voz, y el paso que a veces no se da, pero sí se ha dado, por ejemplo, en Hamlet, es que el personaje al que yo le doy voz, además sea el autor de una obra que se represente dentro de la obra. Y si ustedes dan ese otro paso de darle voz a alguien y además de que le dieron voz a alguien, lo convierten en autor de algo, es más o menos eso que es la heteronimia. Y Pessoa sabía que podía ir más allá de Shakespeare, a quien quería y siempre intentó emular, y que una forma de ir más allá de Shakespeare era seguir el rastro de lo que había sucedido en Hamlet y llevarlo a algo sistemático. Bacán. Jerónimo, ¿y tú que has tenido oportunidad de acceder a los archivos de Fernando Pessoa? ¿Hay algún archivo de los heterónimos que te haya sorprendido más por algún motivo en particular? Em, digamos, hay en las cuentas más recientes, hay una contabilidad, un censo de 136 autores ficticios. Algunos están simplemente cifrados en 2 o 3 papeles, algunos abarcan 100, 150. Lo complejo es que, por ejemplo, si uno entra a los más conocidos, a Alberto Caeiro, a Ricardo Reis, Álvaro de Campos, los documentos no están todos reunidos en un solo lugar, están dispersos, casi nunca están firmados, y lo que yo me fui dando cuenta con el tiempo y me perturbó mucho es que los principales autores de Fernando Pessoa, los que más conocemos, por lo menos los 3 heterónimos, habían sido configurados, conformados en parte por editores que, leyendo esos textos del archivo, habían dicho esto es o esto no es Caeiro, esto es o esto no es Reis, esto es o no es Campos. Con Ricardo Reis, donde hay cierta métrica y cierta sintaxis, puede ser más sencillo, y de todas formas hay textos que se le podrían atribuir o no. Con Caeiro, que entra el verso libre, que Fernando Pessoa no siempre lo utilizaba, y cierto tipo de texto libre, tal vez, pero no fácilmente para armar lo que se llaman los poemas inconjuntos, es decir, lo que no está en el guardador de papeles. Y con Álvaro de Campos fue una guerra campal, abierta, durísima, entre algunas personas que creían que unos poemas sí eran de Campos y otras que no. Entonces darme cuenta que estábamos ante un autor de autores al cual todavía le estábamos terminando de configurar su personalidad en múltiples personalidades. Eso a mí me trastornó mucho, me hizo sentir un peso y una responsabilidad muy grande, porque no solo tenía yo que tratar de definir qué era o qué no era de cierto heterónimo, sino discutir lo que otros editores anteriores habían dicho. Bueno, al público que nos está escuchando, parte de lo que comenta Jerónimo está dentro de su libro, de la medición editorial, donde justamente se explaya sobre esos temas
qué hacer con la obra cuando, cuando y el autor no está, ¿no? No está presente como para hacer la división. Y justamente sobre ello quería consultarte si es que hay algún autor fundamental que te haya inspirado al momento de analizar la obra de Fernando Pessoa, si es que hubo algún libro en particular, algún ensayo que te haya guiado en esos momentos de dificultad cuando dudas qué va, qué va, qué heterónimo, ¿no? No sé si quisieras comentarnos. Eh, sí, yo no sé si solo un libro, solo un autor. Yo lo que creo es que Fernando Pessoa me hizo entender que la edición y la filología de otra manera, me hizo entender que la edición implica interpretación, que yo no salto, digamos, al nivel Roland Barthes, muy francés, de soltarme a interpretar en un cierto ensayismo libre a partir del momento en el que leo, sino que desde el primer momento en el que toco un papel, casi desde el momento en el que lo miro, yo ya estoy de alguna forma involucrado y puedo determinar, condicionar la forma en que otras personas lo van a tocar y a mirar. Eh, entonces, esto se agudizó, claro, con Fernando Pessoa, justamente por ser un autor póstumo, es decir, dejó más de 30.000 documentos en un baúl o 2 o 3 baúles, unos más pequeños. No conocemos de esos más de 30.000 documentos todavía ni siquiera la mitad, y en general en librerías tenemos 300, 400 páginas de Pessoa, pero no 30.000. Y ante los autores que dejan en un baúl para la posteridad su obra, Fernando Pessoa publica solo un libro en 1934 que es Mensaje. Publica una serie de plaquettes de versos en inglés en Lisboa, de folletines que no cuentan como libros, pero la verdad es que uno se da cuenta que Fernando Pessoa sí dejó, digamos, el material bruto en los baúles para algo que él entendía que era la posteridad, pero no dejó nada armado. Entonces, sí, es un autor como otros contemporáneos de Pessoa. Yo pienso, por ejemplo, en Wittgenstein, que deja el Tractatus, pero después del Tractatus todo lo que se ha publicado se ha hecho a partir del archivo. Hay autores que los hemos inventado, no porque no estén en sus papeles, sino porque no podamos regresar a los papeles, sino porque los papeles no tenían una forma determinada y porque todavía hoy, sea en el campo de Benjamin, sea en el campo de Wittgenstein, sea en el de Pessoa, seguimos discutiendo cuál es la configuración de sus obras. Sí, claro. Eh, Jerónimo, en el libro, bueno, mencionas en la mención editorial, al hablar sobre estos autores que como que no dejaron terminado como una línea de tiempo, esta va a ser la línea por la cual se van a publicar mis obras, sino como que, sí, todo dice. En ese sentido, ¿no estaríamos ante una forma de nuevos autores presocráticos, no por pérdida, sino por exceso? Y líneas después dices, de hecho, de la manera como se encara un periodo literario, un archivo, un tipo de producción, oral o escrita, dependerá de lo que se entienda por obra. Y esto, bueno, me llama mucho la atención porque esto lo publicaste en el 2012, estamos en el 2022 y la digitalización y eso como que está imperando muchísimo más, es como que la obra es posible publicar muchísimo más este, y digitalizarlo. Y quizás saber más o menos cuál es tu concepción de estos nuevos últimos años en el sector editorial e investigación, ¿no? Cómo se ha venido concibiendo la obra en sí, ¿no? Se ha cambiado mucho con estos nuevos recursos o posibilidades. Em, digamos, te voy a responder como pensando en otros temas. Yo he trabajado mucho los cuadernos de Fernando Pessoa. Los sigo trabajando, los voy a seguir trabajando. Los cuadernos no tienen un orden más que el orden físico de las páginas, que a veces uno entiende que el autor volvió atrás o dio saltos para escribir. No tiene que regirse por unas páginas que no siempre están numeradas.
En los cuadernos puedes tener un apunte, como puedes tener un poema, como puedes tener un horóscopo, una traducción, un dibujo, un directorio. En los cuadernos tienes, digamos, el microcosmos de toda la heterogeneidad de un autor, que incluso más allá de lo que haya hecho literariamente, y publicar los cuadernos, que también es algo muy de la época de Pessoa, que es también prácticamente contemporáneo, digamos, de un apogeo, de una época de oro del Moleskine y de cierto tipo de cuaderno. Es contemporáneo de Paul Valéry, que dejó los cahiers, y de tantos escritores como Joyce y otros de cuadernos. Cuando uno se mete con los cuadernos, dice, bueno, yo tengo un cuaderno, tengo un objeto encuadernado, esto forma parte de una obra, pero esto no es un libro. Es un poco el mismo problema, digamos, que yo tuve en algún momento que trabajamos con un alumno mío de posgrado, los cuadernos de Luis Hernández en Perú. Sí, uno puede tener los cuadernos de Luis Hernández digitalizados, tiene algunos, no los tiene todos, los tiene en cierta calidad, los puede consultar o no, pero una cosa es tener, digamos, 40 o 50 cuadernos, los de Pessoa están en línea, no todos, los de Luis Hernández están digitalizados algunos, pero si yo tengo digitalizados 30, 40, 50 cuadernos, ¿tengo obra o tengo esos cuadernos? ¿Y cómo sale algo llamado obra o libro a partir de esos cuadernos? Ese es un proceso. Muchas veces lo que terminamos leyendo, no sé, de Emile Cioran, de Pessoa, o lo que iremos leer con el tiempo, son selecciones de páginas de cuadernos, y cada editor va a seleccionar algunas y las va a organizar de alguna forma y las va a presentar a su manera. Y entonces tenemos que de los cuadernos de esa materia bruta salen muchos, muchos libros posibles, incluso con el peligro que ya se siente de que cualquier persona que entra a ciertos archivos puede retirar un libro de su invención, y hasta qué punto ese libro es legítimo, fue contemplado mínimamente por el autor, y no es algo que a partir de ese material sea un poco inventado y craneado por el editor. Claro. Jerónimo, y a partir del último que mencionas, de repente el caso más sonado es el de Bolaño en los últimos años, que ha habido, bueno, primero el cambio editorial y esta publicación de obras póstumas, bueno, empezando en los, casi inmediatamente después que murió, que salió entre paréntesis El Gaucho y 1266, ¿no? Últimamente hubo como unos artículos de Inés Echevarría y sobre respecto a que, bueno, fue en un inicio su albacea literario, más o menos, y bueno, ha habido como que polémica en torno a cómo, si es que hay que publicar todo el de Bolaño, cómo hay que publicarlo, porque las últimas ediciones, si bien son los libros póstumos, y al final de cada libro hay algunas fotografías de los manuscritos o los cuadernos, ¿no? Pero no es muy extenso, pero ahí existen algunos. Si tú comentas al inicio del libro, bueno, de la misión editorial, esta distinción entre lo documental y ¿cómo se dice? Lo Y aquello literario. lo literario, ¿no? No sé si has estado al tanto de este autor en particular, pero quisiera saber Sí. si tienes, qué has podido observar, ¿no? Y cuál es tu opinión. Sí, es decir, el caso de Bolaño es parecido también al de Saramago. Le publicaron hace poco a la Barda lo que había dejado en su mesa de trabajo, volvieron a publicar lo que él ignoró, que eso fue su primera novela. Y hay ciertos autores que después de la muerte, mediada o no una autorización y por decisión muchas veces de un albacea literario, se publica tal vez lo impublicable o lo más difícilmente publicable. Es más complejo en el caso de autores que sí publicaron una obra larga en vida, es decir, cuando uno tiene a Borges, a Jorge Luis Borges, que refutó una serie de libros, pero después se publican. Pero Borges es un caso curioso porque publica olvidando, tachando, ignorando muchos textos, unas obras completas ya en el 76. Le quedaban casi 10 años de vida y ya estaba publicando sus obras completas, diciendo qué poner y qué no poner adentro.
pero normalmente eso no es lo que sucede, y en el caso de Pessoa es el otro extremo, es decir, publica un libro de 44 poemas y deja sin publicar 30.000 documentos. Y ahí es muy difícil trazar la línea entre qué es lo más documental y qué es lo más literario, si no somos nosotros con la mirada los que definimos eso. Es lo mismo que sucede a veces en fotografía. Se cree, digamos, que las fotografías que están hechas para el público son intencionales, las que no las estén hechas para el público son entonces, digamos, más privadas, pero entonces es difícil, no sé, la fotografía de García Márquez recibiendo el Nobel es pública, pero si él está echado en una hamaca con unos amigos en una casa de Barranquilla, esa ya no se debería publicar o esa ya sería solo documental o privada. Yo tengo dificultad en trazar la línea entre lo privado, lo documental, lo público y lo literario. Creo que se cruzan muchas veces. Y con Pessoa yo lo que he propuesto es publicar todos los textos, no siempre de la misma forma, pero sí pensando que primero hay que poderlos presentar, pensar, transcribir, poner en limpio, hablar de ellos y después ya con el tiempo decidir si van formando parte o no de ese dominio literario que se vaya formando. Pero no está formado a priori, no quedó formado y nunca podremos llegar a una supuesta separación entre lo documental y lo literario sin trabajar cada página. En los cuadernos yo he publicado cada página entera con todo lo que tenga. Cuando había un tronco mochado dibujado por un estudiante en Sudáfrica que era Pessoa, tal vez con 15 años, el tronco mochado aparece abajo de unos números y de carreras de caballos. Y yo no digo que eso sea literario, no necesariamente, o de pronto sí, pero más allá de que lo sea o no, yo lo que defendí es publiquemos todo mientras podemos tener una visión de conjunto que todavía no la tenemos. Claro, de acuerdo. Jerónimo, saliendo un poco del tema de Pessoa, hay un capítulo que me causó curiosidad, que es la parte de archivos, la colección de archivos, que bueno, pues lectores peruanos es pues, muy curioso porque hoy en día, bueno, gran parte de esos libros de tapa dura, ediciones con sobrecubierta que salieron de distintos autores de Hispanoamérica, se pueden encontrar en librerías de segunda y algunos son como que en Amazon y en páginas así se venden como que a precios exorbitantes, ¿no? Y bueno, yo he tenido posibilidad de acceder, bueno, de comprar varios así de remate y vaya que son ediciones muy cuidadas, con un montón incluso a veces la obra es muy curioso porque la obra son como que 50 páginas y 300 son como que de crítica, ¿no? Edición crítica y notas. Em, pero justo pensaba en cuál fue el impacto de todo un proyecto así que involucró a varias instituciones alrededor de Hispanoamérica. ¿Cuál fue el impacto de eso al posterior? Si es que hubo algún otro proyecto y bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo ves un proyecto así luego de varios años de haberse dado? ¿Tú crees que se quedó en el intento, fracasó, logró algo? Este, como que, Eh, no, digamos, la colección de archivos fue muy importante. Hoy todavía existe, pero yo creo que bajo unas directrices diferentes y con un alcance más limitado. Y con otro tipo de presentación y unos libros que no volvieron a mantener el formato de los anteriores, que podían ser muchas, muchas páginas, pero bien encuadernados con papel Biblia, no parecían tan grandes. Yo no sé, es difícil medir el impacto que tuvieron a nivel transversal iberoamericano. Yo creo es que tuvieron un peso gigantesco y muy importante en el campo editorial de ciertos autores. Creo que esa edición fue muy importante, por ejemplo, en el caso de César Vallejo en Perú, para que vinieran otras después. Creo que en el caso de Macedonio Fernández se estableció un antes y un después en el Museo de la Novela de la Eterna.
Creo que fue muy, muy importante para don Segundo Sombra también en Argentina y incluso, digamos, en Colombia para José Asunción Silva, para Aurelio Arturo. Entonces, yo a veces no lo sabría, no tendría bien cómo medirlo en términos transversales, pero sé que algunos de esos tomos dedicados a ciertos autores sí establecieron un antes y un después en el canon textual, en la crítica, en la cronología, en los estudios y en la presentación de materiales preparatorios de una serie de libros. ¿No? Y bueno, pasando un poco del tema de la mediación editorial y bueno, las colecciones, quizá plantear por la labor de traducción, ¿no? Aquí, bueno, en el libro a veces que traduces, no sé si me estoy equivocando, con Nicolás Barbosa. Barbosa. Sí. ¿Cómo fue la tarea de traducir a Pessoa? ¿Cuál fue lo más complejo de llevar al español en la obra de Pessoa? Eh, Sí, yo evité durante mucho tiempo y todavía lo hago, digamos, estar un poco en cada parte del proceso. Entonces yo en algún momento edité los escritos sobre Genio y Locura, después los traduje para Acantilado y después sentí yo no quiero volver necesariamente a ser el editor de unos textos en portugués y el traductor de esos textos en español. Lo he hecho pocas veces, con poesía más. Me he dedicado a traducir más bien autores portugueses que no son Pessoa, pero cuando lo he vuelto a hacer con Pessoa, y ahorita sale en Perú una antología de Peso Pluma, traducida ya por Oscar Limanche, por el poeta peruano. Eh, pero cuando he sido yo, desafíos son varios, que empezó a escribir en 3 idiomas. Entonces, con Nicolás Barbosa en esa antología de Fondo de Cultura Económica, teníamos traducciones del inglés al español, del francés al español y no solamente del portugués. Nosotros, esto no siempre es fácil ni todos estamos de acuerdo, pero por lo menos con Nicolás estábamos de acuerdo en que teníamos que traducir pensando en la métrica y en la rima y que no lo íbamos a perder. Uno de los poemas que a mí me dio más placer traducir en algún momento fue Opiario de Álvaro de Campos. Álvaro de Campos escribe en verso libre, a veces sí recurre a la rima y a la métrica, y cuando lo hace yo necesitaba que eso se viera tan claramente como se veía en el portugués, y yo entendí, digamos, que Opiario era un poema que estaba muy, muy mal traducido al español y que traducirlo de otra forma sí podía cambiar la lectura de ese texto, por ejemplo, y de otros. Entonces, sin que yo defienda ningún tipo de fidelidad absoluta y sé perfectamente todas las pequeñas tradiciones que son necesarias en el momento de traducir, todo lo que hay que admitir como pérdida y la libertad que hay que tomarse y la necesidad de que el traductor sea en su lengua casi un escritor y que al escritor que está traduciendo se lo lea como si fuera del país donde se lo va a leer. Sí quisimos tener preocupaciones formales muy altas y traducir a Pessoa anotándolo, dando algunas claves de lectura que eran fundamentales. Yo siempre regreso, digamos, a autopsicografía, el poema conocido de El poeta es un fingidor, porque la fecha de ese poema, y hay que decirlo y habrá que seguir diciéndolo, es el Día de las Mentiras. Entonces, hay cosas que uno tiene que tomarse con esa cantidad mínima, con ese quantum de ironía de Pessoa, porque si no a uno se le escapa. Pessoa no está diciendo, así como quien dice de forma desparpajada, completamente abierta, ingenua, el poeta es un fingidor, lo dice fingiendo un poco y recordándonos que el lector también es un fingidor
y que no podemos ser tan hipócritas como de caerle encima diciéndole, sea sincero, cuando él nos está recordando que el primero que no es sincero es el lector. Y ahí volvemos un poco a la tradición de Baudelaire cuando dice, tu lector, mi hermano, tu hipócrita. Los de José Eduardo Agualusa, también traducido cuentos de Dulce María Cardoso. Me interesa muchísimo la novela de ella que se llama El Retorno, y yo creo que es una de las grandes, de las principales novelas portuguesas del siglo XX, y una recomendación inmediata sería El Retorno. Traduje a Carla Maya de Almeida, que va a estar ahora en Perú y que escribe maravillosos textos juveniles. Y he traducido a varios poetas, hace poco a Tatiana Faya, pero bueno, hay varios poetas jóvenes de las nuevas generaciones que habría que descubrir, que se han ido publicando. Y yo creo que casi lo que dejaría más que una recomendación, que serían muchas y uno después siempre olvida nombres y es terribles, es también una idea de algo que ojalá pudiera suceder en Perú y sucedió en Colombia. Portugal fue el país invitado de honor en 2013 en Colombia, y se abrieron varias colecciones dedicadas a autores portugueses. Ojalá algo que pudiera quedar de Lima después de 2022 sea no una pequeña marea de muchos títulos y de muchos libros, sino también una forma de seguir publicando literatura escrita en portugués en Perú, que yo creo que tiene la misma deuda que tiene y tenía Colombia de conocer mejor autores que escriben en portugués. Sí, correcto. Jerónimo, como bien mencionas, en Colombia, aquí llegan algunos libros al virrey de Lima, publicó justamente Dulce María Cardoso, con El Retorno, que se puede conseguir en la librería, y llegaron textos libros de Peixoto, Walter Hugo Mae, y así otros autores que mencionas. Suscribo también tu recomendación de Dulce María Cardoso. Pude leer un cuento hace poco que es muy perturbador y oscuro, pero muy bien escrito. Y bueno, también comparto el entusiasmo, ¿no? No he leído El Retorno, pero voy a hacerlo en estos días. Y, Jerónimo, bueno, finalmente, bueno, agradecerte por tu tiempo. Quisiera que nos recomiendes, por favor, algunos libros que últimamente hayan deslumbrado y que crees que deben ser compartidos con, con más lectores, o leídos por más lectores, mejor dicho. Sí, eso siempre es muy, muy difícil. Y yo soy un lector muy desordenado, eh, y he estado leyendo y últimamente incluso he estado un poco en el mundo de la ilustración. Yo puedo decirte, digamos que he estado descubriendo la obra de una ilustradora portuguesa que se llama, el nombre artístico es Mariana la Miserable, Mariana a Miserable, y que vale la pena realmente conocer lo que ella ha hecho. He estado leyendo mucho, bueno, volviendo a leer a una autora que también me interesa, que se llama Matilde Campilho, de Portugal también, y que tiene un libro que se llama Flecha, que es el segundo después de un libro importantísimo, que fue el primero y que vendió mucho y que me imagino que de pronto también llegará a Perú, que es Yoki. Y dentro de lecturas, y lo otro que he estado volviendo a leer y pensando en traducirla y en publicarla con mucho interés es a Claudia Sampaio, Claudia R. Sampaio, también de las generaciones jóvenes de poetas, contemporánea de una que ya publicamos, que es Raquel Nobre Guerra. Y he estado deslumbrado últimamente, y también eso es difícil transmitirlo y acordarme ahora de los nombres, por mucha literatura infantil y juvenil, alguna justamente preparando un pequeño salón del libro infantil con otras personas. Entonces he estado en los últimos tiempos más entre la ilustración y alguna poesía reciente,
y también interesado ya pensando, digamos, en los autores de Portugal que van a estar en Lima. Otra de las poetas que yo leo mucho y que quiero traducir es Margarida Vale de Gato. Genial. Antes que me olvide, viene salida para presentar el libro de Peso Pluma que ya has mencionado durante la entrevista. Quisiera que nos cuentes brevemente qué vamos a encontrar en esta nueva edición, como lectores peruanos, qué nos puede sorprender en este nuevo libro que se va a publicar. Bueno, ¿qué se publicó y qué Bueno, vas a poder encontrar? sí, es decir, es la traducción de un libro que se publicó en Portugal en 2018, Antología Mínima. Es un intento por hacer un libro breve a partir de un universo vasto y enorme. Y es un puñado de poemas muy, muy bien traducidos. La editorial dice incluso que al peruano, sí, a un español peruano con todos los riesgos que se pueda tener, pero con grandes, grandes logros y hallazgos. Yo creo que es un puñado de poemas donde puede estar lo que yo creo hasta este momento que es lo más representativo de la obra poética de Pessoa, lo que puede servir mejor para introducirlo sin que sea en excesivas páginas. Y fue un intento de pasarle como en botiquín, en tamaño pequeño, en maletín de viaje, un libro de bolsillo a los lectores que conozcan o no conozcan a Pessoa, porque incluso los que lo conozcan, no creo que conozcan la mitad de los poemas de esta antología mínima. Genial. Bueno, va la recomendación para buscar el libro. Y bueno, muchas gracias, Jerónimo, por tu tiempo. Aquí tengo la grabación. Y nos Bueno, vemos en Lima. listo. Adiós. Gracias, nos vemos en línea. Adiós.